Era una noche de gala en Florencia, una de esas noches donde los antiguos salones resumaban poder, riqueza y secretos jamás revelados. Un viento frío soplaba a través de los altos ventanales del histórico palacio donde se celebraba la subasta de arte más esperada del año. Entre los invitados, con trajes impecables y vestidos resplandecientes, apareció ella, Isabella Monteverde, la joven heredera de una familia tradicional italiana. Su presencia era como un rayo de luz entre los muros dorados y centenarios. Las miradas curiosas se posaron en ella, pero Isabella parecía flotar, como si no perteneciera a ese ambiente lleno de máscaras sociales. Mientras admiraba una pintura renacentista marcada por símbolos ocultos, sintió un extraño escalofrío, como si alguien la observara atentamente. Al girar la cabeza, se encontró con su mirada. Alta, impecablemente vestida con un traje negro a medida, Adrián d'Aragonel, misterioso multimillonario, sostuvo esa mirada como si reconociera algo que había buscado durante mucho tiempo. No había sonrisas superficiales ni encanto banal. Era una mirada profunda, casi oscura, que parecía traspasarle el alma. Isabella intentó disimularlo, pero el corazón le latía con fuerza. Adrián se acercó con paso firme, su presencia tan llamativa que incluso los demás invitados, sin darse cuenta, le hicieron sitio. ¿Te interesa el arte?, preguntó con voz profunda, ligeramente ronca, como una vieja melodía. Quizás interesado en historias que el arte intenta ocultar, respondió Isabella, sin darse cuenta de que sus palabras despertaban en él una chispa de sorpresa y algo más peligroso. Adrián ladeó la cara, como si la estudiara a fondo. Por un instante, Isabella sintió que a este hombre no solo le interesaba conocerla, parecía ya la conozco. La conversación transcurrió con una extraña naturalidad, como si compartieran una intimidad invisible. Él contó historias de viajes por Oriente, mencionando templos antiguos y manuscritos olvidados. Ella habló de su pasión por el simbolismo, heredada de su abuelo, quien siempre le enseñó que cada cuadro ocultaba una verdad mayor. Cuanto más hablaban, más parecía desvanecerse el mundo que los rodeaba. Pero había algo inquietante. Cada vez que Adrián sonreía, sus ojos se llenaban de sombras, una dualidad imposible de ignorar. Era como si se debatiera entre la admiración genuina y un ardor secreto en su interior. En el momento álgido de la subasta, cuando se desveló una pintura medieval repleta de símbolos, Adrián hizo la puja más alta sin dudarlo. Al ganar la subasta, se acercó a Isabella y en un gesto inesperado le entregó la llave de la caja de madera que contenía la pintura. «Este es tuyo», dijo, como si fuera un acto del destino. Confundida pero intrigada, Isabella aceptó, y en ese instante algo cambió. La pintura no era solo una obra de arte, tenía símbolos que parecían moverse en la luz, símbolos que, sin que ella lo supiera, Isabella había visto en sueños desde la infancia. Su corazón se aceleró. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué darle esto? Adrián, al darse cuenta del impacto, simplemente susurró. Nuestros caminos se cruzaron por una razón que aún no entiendes, pero pronto la descubrirás. Y entonces, antes de que pudiera preguntarle, desapareció entre los invitados. Isabella se quedó sola con el cuadro en la mano, sintiendo como si se le hubiera abierto una puerta invisible, una puerta a algo mucho más grande que el romance o un simple encuentro en una noche de gala. Cuando regresó a casa, rodeada de pensamientos confusos, la heredera no tenía idea de que el hombre no solo buscaba su amor, la necesitaba para algo que había sido escrito mucho antes de que ambos nacieran, algo ligado a una maldición que resonó a través de generaciones, esperando el momento adecuado para romperse. Y ahora, sin saberlo, Isabella era la clave. Los días siguientes fueron diferentes para Isabella. Despertó con la sensación de que la noche de la subasta no había terminado. El cuadro reposaba en su mansión, colgado en un salón donde la luz parecía no ser la misma. Hubo momentos en que los símbolos dibujados cobraban intensidad, como si respiraran. Las líneas doradas parpadeaban en la noche, reflejando sombras que parecían moverse por las paredes. Fascinada, Isabella pasó horas frente a la obra, intentando descifrar lo que ocultaba. Con cada mirada más profunda, afloraban recuerdos de su infancia, sueños de niña, extrañas visiones de castillos antiguos, voces que la llamaban en idiomas que no entendía.
La pintura parecía conectar con ella de una manera inexplicable. Fue en este estado de inquietud que Adrian reapareció. Sin previo aviso, le envió una caja de madera oscura, acompañada de una carta manuscrita. Las palabras eran breves pero contundentes. Los símbolos que ves no son solo arte, son la marca de un destino que nos une. Acepta mi invitación esta noche. No es solo un encuentro, es una revelación. El corazón de Isabela se aceleró. Sabía que debía negarse. Todo en él desprendía misterio y peligro, pero había algo irresistible en la forma en que Adrian la llamaba, como si las respuestas a sus miedos y sueños estuvieran en él. Esa noche, al llegar a la mansión d'Aragon, la recibió un silencio imponente. La verja de hierro se abrió lentamente, revelando jardines iluminados por antorchas. El edificio se alzaba como una fortaleza, cada piedra albergaba siglos de historia. Y de nuevo, allí estaban, símbolos tallados en las columnas, las vidrieras, las puertas, los mismos símbolos del cuadro. Adrian la esperaba en el gran salón. No llevaba su traje habitual, sino una camisa oscura de lino, de cuello abierto. Parecía menos un multimillonario y más el guardián de algo antiguo. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Isabela sintió un calor extraño, una mezcla de deseo y miedo. «No creas que todo esto es casualidad», dijo acercándose. «Esta historia ya estaba escrita antes de que nacieras». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quieres de mí? Adrián, ¿por qué siento que ya viví todo esto en otra época?» Respiró hondo, como si cargara con el peso de una verdad difícil de revelar. «Porque ya viviste. Nuestros destinos están unidos por una promesa hecha hace siglos. No eres solo el heredero de Monteverde. Eres la clave que puede liberar a mi familia de una maldición que se extiende por generaciones». La sorpresa la hizo retroceder un paso. «¿Maldita sea?» Adrian asintió lentamente. «La pintura que te di muestra el sello que aprisiona nuestro linaje. Con cada generación, un dragón está condenado a perder todo lo que ama. Ninguno de nosotros ha logrado mantener vivo un amor sin que la tragedia lo destruya. Hasta ahora». Sus palabras eran demasiado pesadas para creerlas, pero el corazón de Isabela le decía en secreto que tenían sentido. Los sueños, las voces, los símbolos, todo apuntaba a algo mucho más grande que un romance prohibido. Adrian entonces le tomó la mano, y la intensidad de su toque la hizo estremecer. No fue solo piel contra piel, fue como si dos energías ancestrales finalmente se hubieran encontrado. «No solo quiero tu amor, Isabela», confesó en voz baja, casi quebrada. «Lo necesito para romper esta maldición. Sin ti, mi alma estará condenada. Pero contigo, quizá podamos reescribir la historia». Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su mente le decía que era una locura, pero su corazón latía a un ritmo que no podía controlar. Y fue en ese momento que Isabela se dio cuenta. Estaba envuelta, consumida por un amor que nació en silencio, pero abrumador. La velada continuó con largas conversaciones, miradas intensas y un aire de secretismo. Adrián le mostró manuscritos antiguos, heredados de sus antepasados, escritos en lenguas muertas. Le mostró la biblioteca oculta, donde cada libro era una pieza de la maldición, y aun ante tanto misterio, había ternura en sus gestos. Entre libros y sombras, Isabela se dio cuenta de que este hombre tenía dos caras, la del seductor, multimillonario que hechizó al mundo, y la del prisionero de una oscura promesa. Cuando salió de la mansión esa noche, su corazón estaba dividido. Había amor, había miedo, había deseo, pero sobre todo había una certeza. Adrian no era un hombre común. Era parte de un enigma que ahora también la envolvía. Y mientras su coche se alejaba por las puertas de la mansión, Adrián permaneció en el balcón, mirando fijamente la oscuridad. Sus ojos reflejaban no solo pasión, sino también una duda cruel. ¿Hasta dónde llegaría Isabela para salvarlo? Si esta revelación ya te ha conmocionado, imagina lo que está por venir cuando la maldición realmente comience a manifestarse. Suscríbete al canal ahora para seguir los próximos capítulos de esta historia. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que Isabela debería confiar en Adrián o huir antes de que sea demasiado tarde? Isabela se despertó esa mañana con la mente acelerada. La mansión d'Aragón, los símbolos tallados, las palabras de Adrián resonando, como un eco antiguo en sus oídos. «Eres la clave que puede liberar a mi familia de una maldición». Era imposible olvidarlo,
Cuanto más intentaba convencerse de que era una ilusión, más le decía su corazón que era real. Durante el café, la ama de llaves de la familia Monteverde, una mujer mayor que la había criado desde niña, notó su aire distante. «¿Soñaste otra vez, no?», preguntó con voz preocupada. Isabela frunció el ceño. «Soñé, pero parece que no son solo sueños. ¿Recuerdas esos símbolos que te describí de niña? Adrián me los mostró, están en su casa en un cuadro que ahora me pertenece». La mujer palideció. «Isabela, estos símbolos no son para bromear, son antiguos, mucho más antiguos que nuestra propia familia. Tu abuelo dijo que eran el sello de una promesa hecha con sangre». Su corazón se aceleró. Una promesa hecha con sangre. Las piezas empezaban a encajar, pero aún había un abismo de dudas. Esa misma tarde, Isabela fue a la biblioteca familiar. El olor a libros viejos y polvo la recibió. Entre los estantes olvidados, encontró un manuscrito polvoriento con el escudo de armas de Monteverde en la portada. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaban los mismos símbolos que aparecían en el cuadro y en las columnas de la mansión de Adrián. También había una descripción en latín arcaico, pero entre las frases difíciles logró distinguir algunas palabras: pacto, sacrificio, sangre de herederos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era solo una leyenda, era una verdad enterrada. Antes de que pudiera profundizar en el manuscrito, una sombra apareció entre los estantes. Adrián estaba allí. De alguna manera, había entrado. Vestía de negro, con la mirada seria, y parecía formar parte de la oscuridad de la biblioteca. «Sabía que encontrarías esto», dijo, con un tono que mezclaba alivio y miedo. «Los Monteverde siempre han estado ligados a mi linaje. No te eligieron por casualidad». Isabela, atónita, se puso de pie de un salto. «¿Entonces es verdad? ¿Necesitas que rompa esta maldición?». Dio un paso al frente con la mirada fija en ella. «Necesito, pero no se trata solo de eso. El amor es la clave, Isabela, no solo la herencia de tu sangre. Puedo comprar imperios, pero no puedo comprar lo que siento por ti». Quería creer, quería sumergirse en esa mirada que le encendía el alma. Pero la duda ardía con más fuerza. ¿Y si todo esto es solo manipulación? ¿Y si solo me estás usando para liberarte? Su silencio le pesaba. Por unos segundos, el multimillonario pareció vulnerable como un hombre destrozado. Entonces Adrián se acercó y le tomó las manos. «No negaré el peligro ni la verdad. Te necesito, pero nunca pensé que al necesitarte también me enamoraría. Eso me asusta tanto como la maldición». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No había mentira en esa confesión, pero tampoco seguridad. Era como si estuviera atrapada en un abismo. Amar y caer, o negarse y perder. Adrián abrió entonces el manuscrito y mostró un pasaje que Isabela aún no había leído. Era una profecía. Cuando el heredero de los Daragon y la heredera de los Monteverde se unan en verdadero amor, el sello se romperá. Pero si hay engaño, la maldición se renovará con doble furia. Su corazón se aceleró. Todo estaba allí. Estaba escrito. Su destino no fue una elección simple. Fue una sentencia. Esa noche, de vuelta en la mansión, Isabela no pudo dormir. Contempló la pintura del salón principal, donde los símbolos parecían brillar con más intensidad que nunca. Cada línea dorada latía como una llama viva, y en sueños vio a Adrián, solo, atrapado en una habitación rodeado de sombras que lo devoraban lentamente. Él se acercó a ella, pidiendo ayuda, implorando su salvación. Se despertó sobresaltada, cubierta de sudor, y solo entonces se dio cuenta de que el cuadro emitía un leve sonido, casi como un susurro. Se acercó y pudo oír claramente: «Elige el amor o la ruina». Isabela retrocedió, sobresaltada, con el corazón acelerado. La maldición no era solo una historia. Estaba viva, respirando, atravesándola, y ahora el tiempo para decidir si estaba dispuesta a amar a Adrián, incluso con todos los riesgos, se agotaba. Esa noche pareció más larga que todas las demás. Isabela se sentó frente al cuadro, como si los símbolos dorados latieran con su corazón. El eco de la profecía del manuscrito aún latía en su mente. Cuando el heredero de los Daragon y la heredera de los Monteverde se unan en verdadero amor, el sello se romperá. Pero si hay engaño, la maldición se renovará con doble furia. Era imposible no sentir el peso de esas palabras. Si se dejaba llevar por el amor,
podría liberar a Adrian y a toda su familia, pero si se equivocaba, se condenaría a sí misma y a las futuras generaciones de su familia. A cada segundo el dilema la atormentaba. Al día siguiente, Adrian la invitó a una reunión fuera de la mansión como para mostrarle una faceta distinta de sí mismo. La llevó a un pequeño pueblo medieval en las colinas de la Toscana, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas, las iglesias antiguas y el aroma a pan recién hecho creaban una sensación de sencillez que contrastaba con el mundo lujoso en el que vivían. Isabela observaba a Adrián desde lejos, interactuando con los lugareños, comprándole flores a una anciana, sonriendo a los niños que corrían por la plaza. Por un instante, vio a un hombre común, libre de la sombra de la maldición, y esto la hizo sentir una ternura casi dolorosa. «Este es el Adrián que siempre quise ser», dijo, ofreciéndole una rosa roja. «Pero el peso que llevo me mantiene atrapado. Eres la única que puede liberarme». Suspiró, sosteniendo la flor como si fuera un símbolo de algo más grande. «¿Y si no puedo conseguirla? ¿Y si el precio es demasiado alto?». Le tomó el rostro con suavidad, mirándola a los ojos como si buscara la verdad en su interior. «El precio no es solo mío. Si fracasamos, tú también serás consumida por la maldición. Pero si ganamos, escribiremos una nueva historia». Isabela apartó la mirada con lágrimas en los ojos. Había pasión en el aire, había deseo, pero también miedo. Amar a Adrián era arriesgarlo todo. No amarlo era perderse en un vacío eterno. Al caer la noche, la condujo a una capilla en ruinas, aislada en el campo. Allí había velas encendidas que iluminaban los símbolos grabados en el altar. Adrián explicó que este era el lugar donde, siglos atrás, los primeros de Aragón y Monteverde habían hecho el pacto que creó la maldición. Aquí empezó todo. Aquí el amor se convirtió en una prisión. Su voz resonó como un lamento. Y quizás aquí deba terminar. Isabela tocó el altar con las yemas de los dedos. Un escalofrío la recorrió. Vio, en un instante, una visión ancestral. Una mujer que se parecía a ella, arrodillada ante el altar, llorando, mientras un hombre idéntico a Adrián caía al suelo, con una marca de sangre ardiendo en el pecho. Sobresaltada, ella dio un paso atrás. Adrián se dio cuenta. «Tú también lo viste, ¿no?», murmuró. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Lo vi como si me hubiera pasado a mí». Se acercó y la envolvió en un abrazo fuerte, casi desesperado. «Entonces lo entiendes. Nuestras almas se han encontrado antes, y ahora el destino nos ha vuelto a unir. Pero, Isabela, necesito que elijas. Necesito que me digas si estás dispuesta a luchar conmigo, aún sabiendo el sacrificio que conlleva». Su silencio dolió más que cualquier respuesta. El viento frío atravesaba las paredes de la capilla en ruinas y las llamas de las velas parpadeaban como si presentieran la decisión. Isabela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el corazón de Adrián latir acelerado, ansioso, humano. «No lo sé», susurró, con la voz casi quebrada, «pero sé que no puedo alejarme de ti». La besó, y ese beso fue fuego y tormenta, dulce y devastador a la vez. Era amor, pero también prisión. Era una promesa, pero también una sentencia. Cuando se separaron, ambos jadeaban, como si hubieran cruzado una frontera invisible, e Isabela, sin darse cuenta, había dejado caer una gota de sangre de un pequeño corte en su mano sobre el antiguo altar. Los símbolos grabados allí brillaron por un instante, como si despertaran. Los ojos de Adrián se abrieron de par en par. «No, ya empezó». Su corazón se aceleró. «¿Qué lo empezó?». Le apretó la mano con fuerza, desesperado. «El altar te ha reconocido. La decisión ya no puede posponerse. Ahora, Isabela, estamos conectados. El momento de la decisión se acerca más rápido de lo que imaginaba». Sintió el peso de esas palabras, pero lo que más la aterrorizó fue saber que ya estaba demasiado metida en el asunto. No había vuelta atrás. Si este capítulo te hizo sentir el peso del amor mezclado con peligro, suscríbete al canal ahora para ver qué viene a continuación. Y responde en los comentarios, ¿arriesgarías tu vida por un amor que pudiera romper una maldición o huirías antes de que fuera demasiado tarde? La noche era más pesada que cualquier otra. El viento soplaba con fuerza en las colinas toscanas y la luna llena iluminaba las ruinas de la capilla como si fuera el escenario de un destino inevitable. El altar,
Aún brillaba tenuemente donde había caído la sangre de Isabela, y esa pequeña gota había despertado algo que ninguno de los dos podía contener. De vuelta en la mansión, Isabela no podía dormir. Sentía las paredes observándola, los símbolos pintados en el cuadro respirando. El suave sonido que había oído antes era ahora más fuerte, casi como cánticos susurrados, palabras antiguas que no entendía pero que le conmovían el corazón. En medio de la noche, un suave golpe resonó en su puerta. Al abrir, encontró a Adrian, pálido, con la mirada llena de urgencia. «Necesito que vengas conmigo ahora». Dudó un segundo, pero lo siguió. Los pasillos de la mansión d'Aragon estaban iluminados únicamente por antorchas. La condujo a un pasillo oculto tras la biblioteca, una habitación subterránea que parecía intacta por el tiempo. En el centro había un círculo de piedras con inscripciones idénticas a las del cuadro y el altar. A su alrededor ardían velas con llamas azules, como si el fuego mismo hubiera sido transformado por la maldición. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isabela con voz temblorosa. Adrian respiró hondo. «Es el corazón de la maldición. Aquí están los registros del pacto original. Cada generación de mi familia ha tenido que venir aquí y dar testimonio». Extendió la mano y le mostró un viejo libro, encuadernado en cuero con el escudo de los d'Aragon grabado a fuego en la portada. Al abrirlo, las páginas revelaron retratos e historias de antepasados, hombres y mujeres que se enamoraron y aquellos que perdieron a sus seres queridos trágicamente. «Mira», dijo Adrian señalando una ilustración. Era el retrato de un hombre idéntico a él, arrodillado ante el cuerpo de una mujer con un rostro muy similar al de Isabela. «Este era mi antepasado, Lorenzo. Se enamoró de Elena Monteverde, y ahí comenzó la maldición». Isabela tocó el dibujo y sintió un escalofrío. Era como mirar un reflejo de otra vida. «Entonces, ¿estamos repitiendo el mismo ciclo?», Adrian asintió. «Sí, y si no la rompemos ahora, la maldición se repetirá. Morirás, y yo estaré condenado a vivir atrapado en el dolor, como todos los que me precedieron». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia cruel. Isabela sintió una opresión en el pecho, como si pudiera ver su propia muerte escrita en ese libro. Pero algo en su interior también le decía que había una salida. De repente, la luz de la vela parpadeó y un viento frío inundó la habitación, a pesar de no haber ventanas. Las páginas del libro se movieron solas, deteniéndose en una sección marcada con manchas oscuras de sangre seca. Isabela leyó en voz alta, sin entender cómo traducir las palabras en latín. «En la noche de luna llena, cuando la sangre del heredero toca el altar, el guardián del linaje debe ofrecer el sacrificio de su propia alma. Solo el amor verdadero puede transformar la muerte en vida y la maldición en liberación». Ella retrocedió, con el corazón acelerado. «¿Sacrificar la propia alma? ¿Eso significa que uno de nosotros tiene que morir?». Adrián bajó la cabeza, en silencio. «No», murmuró con lágrimas en los ojos. «Ya lo sabías, ¿verdad? Desde el principio». La miró con lágrimas en los ojos, revelando por primera vez toda su fragilidad. «Sí, lo sabía, pero aún así no podía alejarme de ti. Porque, Isabela, sí, tengo que elegir entre morir sin haberte amado jamás o arriesgarlo todo por ti. Prefiero arriesgarme». Las lágrimas corrían por su rostro. El miedo y el amor la asfixiaban, pero una llama en su interior crecía. No quería perder a Adrian, no quería aceptar un destino escrito con sangre, pero lo que más la asustaba era la sensación de que su corazón ya lo había elegido, incluso contra toda razón. Fue entonces, en medio de ese momento devastador, que el sonido de un cántico proveniente del cuadro de la habitación superior resonó con fuerza. El cuadro vibró y los símbolos comenzaron a proyectarse en las paredes como si una presencia invisible las envolviera. Adrián abrazó a Isabela con fuerza y gritó: «Es la noche prohibida, el sello se ha activado». Las velas se apagaron de repente y solo el resplandor de los símbolos iluminó el pasillo subterráneo. El suelo tembló y las paredes parecieron llorar. Su destino había sido llamado y no había vuelta atrás. Isabela sintió que su cuerpo se debilitaba, como si algo la atrajera hacia el círculo de piedras. Adrián intentó sujetarla, pero una fuerza sobrenatural los separó por un instante. Sus ojos brillaban de desesperación y los de ella reflejaban amor y miedo a la vez. En ese momento, Isabela supo.
La decisión final se avecinaba, y el precio del amor sería más alto de lo que jamás imaginó. El pasillo subterráneo tembló y el aire se densificó como si el tiempo se hubiera detenido. Las paredes estaban cubiertas de símbolos luminosos y voces antiguas resonaban como un coro invisible. Adrian e Isabela estaban atrapados en el centro del círculo, separados por una barrera de energía que los mantenía a solo unos pasos de distancia, pero inalcanzables. «¡Isabela!», gritó Adrián, intentando abrirse paso. «Escúchame, esta es la noche de la decisión. Si te ofrezco mi alma, vivirás. Pero si el amor es verdadero, hay una posibilidad de que ambos sobrevivamos». Temblaba, las lágrimas le corrían por la cara. «¿Y si no es suficiente? ¿Y si el destino ya está escrito? Entonces me condenarán y tú serás libre», respondió con una calma que ocultaba el dolor. «Preferiría perder la vida antes que verte consumida por la maldición». Esas palabras le atravesaron el corazón como una espada. Su amor ya no era una duda, era verdad, pura y devastadora. Isabela sintió un fuego en su interior que no provenía de la maldición, sino de la decisión que debía tomar. La barrera entre ellos empezó a cerrarse como si los separara para siempre. Desesperada, Isabela levantó la mano y gritó: «No, si el amor puede romper esto, te elijo a ti, Adrián, cueste lo que cueste». Un destello de luz llenó la habitación. El círculo de piedra resplandeció con llamas doradas y los símbolos latían como corazones vivientes. La barrera desapareció y se lanzaron el uno al otro, unidos en un beso que pareció durar siglos. El suelo tembló con más fuerza y por un instante ambos creyeron ser consumidos por la furia de la maldición. Pero, en cambio, un fuego dorado se extendió por las paredes, borrando los símbolos uno a uno como si los liberaran. El antiguo libro cayó al suelo y se convirtió en cenizas. El silencio regresó. Ya no había voces, ya no había peso. Solo ellos dos, abrazados, jadeando, sintiendo que algo gigantesco acababa de terminar. Adrian la miró con incredulidad. «Lo lograste. Nuestro amor fue suficiente». Isabela sonrió entre lágrimas. «No, Adrián, a nosotros podemos. Porque amar de verdad nunca es un vicio. Es la única libertad que existe». Afuera el cielo se iluminaba. El sol salía por primera vez sobre la mansión d'Aragón sin la sombra de la maldición. Los símbolos desaparecieron de las paredes y la pintura del salón principal se convirtió en un lienzo en blanco, como si toda la historia se hubiera reescrito. Adrian le apretó la mano con fuerza. «Ahora somos libres y escribiremos nuestro propio destino, no el que otros nos han dejado». Isabela lo besó de nuevo y en el fondo lo supo. La maldición se había roto, pero esto era solo el comienzo de un nuevo viaje, porque cuando el amor vence a la oscuridad, el mundo entero necesita escuchar la historia, y tal vez quien estaba allí escuchando también necesitaba creer que hay amores capaces de desafiar incluso lo imposible. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas historias de amor, misterio y destino. Y cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que existe un amor capaz de romper cualquier maldición?